Hermano, Dios me les bendiga a todos. Aquí estamos, gracias al Señor. Estamos aquí ya listos para ir a la palabra del Señor. Hoy estamos en el estudio número 7 de esta serie, la segunda serie de la otra serie que se llama Unidos en el Evangelio, que es una serie también, es una serie dentro de una serie, dentro de una serie, dentro de otra serie, que se llama Unidos. Así que vamos a estar en este último estudio. El estudio pasado se llamaba Los primeros jueces. Pues este estudio, muy creativamente, se titula Los últimos jueces. Vamos a estar hablando en enfoque de dos jueces. Uno de ellos se llamó Gedeón y el otro se llamó Sansón. Gedeón y Sansón. ¿Ok? Así que vamos a ir a la palabra del Señor para ver lo que nos dice. Recuerde que estamos hablando de un libro histórico, que si nos fuéramos a enfocar solamente en la historia, pues conocemos la historia. Los niños conocen la historia. Los niños se les enseñado la palabra acerca de Gedeón, se les enseñado la palabra acerca de Sansón. Amén. Pero nosotros, no solamente con los niños, sino más allá de los niños también, ¿qué hay detrás de la historia? O sea, cuando uno lee un libro histórico, uno puede verse reflejado en los hechos de las personas. Imitar lo bueno y desechar lo malo. Podemos también ver bien cómo, en qué convicciones estaba basada su fe. En muchas ocasiones, en este tiempo de los jueces, como vamos a estar hablando, la revelación del Señor, especialmente la que viene a través de su Espíritu Santo, podríamos decir que estaba siendo progresivamente revelada. O sea, no podremos pretender, ¿verdad?, que un pueblo donde pues no escuchaban todos los días la palabra del Señor, no leían todos los días la palabra del Señor. Amén. Se puede comparar como con nosotros, que tenemos la bendición no solamente de tener la palabra del Señor para leerla, sino que nos podemos congregar frecuentemente y encima de eso el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Amén. Por eso es que el Señor tiene muchas mayores expectativas de nosotros, porque dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará, en el sentido de las bendiciones que Él nos ha dado. Así que siempre es bueno comparar esto, porque muchas veces uno dice, oye, pero estas personas, no sé qué les pasaba. Si hubiera sido yo, casi siempre es lo que decimos, ¿verdad?, pues hubiera sido diferente. La realidad es que Dios espera que sea diferente, porque nosotros hemos sido objeto de una mayor bendición en ese sentido. Amén. Así que con ese contexto vamos a ir a los últimos jueces. Vamos a tener el capítulo 6, 7 y 16 del libro de Jueces. Amén. Así que ¿verdad? A tono con lo que hemos estado hablando los domingos, uno de los temas principales que hemos estado desarrollando los domingos es el pecado y lo caro que sale el pecado. Estábamos diciendo ayer que el pecado ata. Hemos reforzado, ¿verdad?, lo que dice la palabra. El pecado envicia. Y el pecado, ¿verdad?, una vez se nos ilustra lo que es pecado, nace en nuestra naturaleza carnal un deseo de hacer eso malo. Y lo estábamos ilustrando, ¿verdad? Ya no tenemos la ilustración aquí que usábamos ayer, que estaban los clamps aquellos, y aquel clamp como misterioso, ¿verdad?, como que se movía solo, que se desconectaba solo y se zafaba solo y que hacía cosas que no tenía que hacer. La culpa no es del clamp, la culpa era del que estaba tocando el clamp, que el Señor había dicho, no toques el clip, no toques el clamp, pero ¿cuál? Entonces, esa naturaleza humana está en nosotros. Amén. La realidad es que el costo, o sea, el costo de pecar, la Biblia le llama la paga del pecado, o sea, lo que deja el pecado, es terrible. El bill es terrible. Es como si cuando usted fuera a un sitio, usted va a un restaurante y tienen el menú y no tiene precio. Y usted va allí y dice, no, es que esto es buenísimo. Usted está aquí. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Usted debe sentirse orgulloso de estar aquí. ¿Qué le servimos? Pues tráeme de este, de este, de este. ¿Y cuánto vale eso? No se preocupe por eso. Y ¿quieres de esto? Sí, ¿quieres aquello? Y al final, ¿verdad?,
Cuando usted ya terminó de comer o de hartarse, por así decirlo, entonces viene el mesero con el bill y ese sí tiene número. No, si usted acaba de comerse aquí con su esposa, se ha comido 1,300 pesos esta noche, ¿qué le parece? ¿Se siente lleno? ¿Se siente lleno? No, se siente como ir para el hospital de ese susto que le va a dar, ¿verdad? Pues así es el pecado. Usted lo disfruta y el pecado le pasa el bill después. ¿Ok? Y el pecado, como estamos diciendo, es una espiral. Es como un vórtice hacia abajo, es como, ¿verdad? Un precipicio por el cual usted va descendiendo, 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 y de momento usted como que no encuentra cómo salir de allí. Amén. Una de las advertencias que hacen cuando usted sube al Gran Cañón, de allá del río Colorado, allá en Arizona, Utah y creo que Nevada también tiene una parte de él. Dice, mire, hay partes que tienen 1.2 millas de distancia vertical. Y si usted la va bajando, porque hay trails para bajar hasta abajo, hasta el río Colorado, usted lo que vaya es algo que brilla así, ese es el río, allá bien abajo. Entonces hay gente que se tira para allá abajo y dice, chacho, esto está fácil, sientes que le da fresquito y se va por ahí para abajo. Y todo arriba dice warning, dice, si usted no es un hiker experimentado, le recomendamos que no baje por aquí. Recuerde que todo lo que usted baje, lo tiene que subir y que no se puede quedar allá abajo, no porque, ¿verdad?, no lo permitamos, porque de hecho no lo permitimos, dicen los guardabosques, sino que allá abajo, las noches en el desierto, muchas veces se pone bajo cero. Entonces vaya abajo, usted se congela. O sea que, entonces dice cada rato, eso es cada vez. Hay que activar, ¿verdad?, la emergencia para ir a buscar a uno que pensó que podía y no podía. Y así pasa, ese es el espiral ese. Que dice, sí, yo puedo ir allá abajo, yo puedo salir. En el pecado dice, sí, yo sé que el pecado está ahí, pero yo como que puedo, ¿verdad?, pasarle por el lado y lo cuco así, el pecado no me hace nada. A mí no me afecta, le afecta, puede haber otras personas que no tienen ese control, pero yo sé bregar. Muchas veces he escuchado eso de las personas que son alcohólicos. Dicen, no, a mí el alcohol no me controla, lo que pasa es que yo brego con el alcohol como yo quiero. ¿Ves? El alcohol lo tiene dominado, apabullado, pero piensan que no, que ellos están en completo control. El pecado, cuando usted está atado al pecado, el pecado es el que está mandando en su vida. Eso pasó en el libro de los jueces. Cada vez que pasaba más la historia durante el periodo de los jueces, aproximadamente 300 y pico de años, era peor. Tan es así, ¿verdad? Al final, verso 25, capítulo 21 dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso lo repite a lo largo del libro en otras ocasiones también. Dando a entender, te dirá, pero qué barbaridad, ¿qué está pasando aquí? En esos días no había rey en Israel, o sea, no había nadie que pusiera ley y orden. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así hacemos cuando el pecado está en control. Cuando usted se ve atrapado en un ciclo de pecado como este, como le pasó al pueblo de Israel, ¿ok? Usted piensa que está bien y el Señor está dando cambios de luces desde allá, le está dando avisos, ¿ok? Muchas veces no basta con un cambio de luces, que dice, flasheándole las luces, hace falta algo más potente todavía, hace falta sumirse en la consecuencia de pecado, hace falta sufrir el embate del pecado, hace falta algo más impactante para que la persona reaccione, amén, para que la persona despierte de esa situación caótica, ¿verdad?, de opresión que tiene. Y eso es lo que pasaba durante el reino de los jueces. Cada día se notaban más las consecuencias de apartarse del Señor. Y todo eso permeaba en el pueblo entero. Usted lo va a ver cuando vayamos a la historia que permeaba el contexto, en la historia de Gedeón y la historia de Sansón. ¿Ok? Por ejemplo, si fuéramos a hablar de espirales descendientes de pecado en el mundo de hoy, ¿cuál podría ser una de ellas?
Úsame el micrófono ahí, ¿no tiene el micrófono? ¡Ah! Aquí hay uno, así. Por acá hay otro también, mire. Por allí entiendo que hay uno, ¿no? ¿Hay uno allá? Ok, hay uno allá. No, ese no sé por qué. No sé por qué, ese no lo repartan porque ese es el que no funciona. Ese nunca funcionó. Ya. Bueno, lo que yo pensé cuando leí esta pregunta es en la sociedad actual, ¿verdad? Que mami siempre me dice como que en las escuelas quitaron la oración, por ejemplo. Y quitan todo, sacan a Dios de todas partes. Pues ¿a dónde estamos parando? Todo ha ido en descendencia. Exacto. Una de esas cosas, por ejemplo, es el auge que ha cogido la poca vergüenza esta de la inmoralidad, del género y todas esas aberraciones. Ha sido por eso también. Lo que antes era tapado, ahora es público y algunas personas lo llevan a orgullo. Mire eso. Para que sea lo de llamarle a lo malo bueno magnificado, lo vemos ahí. Eso es un ejemplo de una espiral descendente. Lorian. Y dentro de ese mismo tema, que es lamentable porque usan, por ejemplo, el símbolo del arco iris, que eso es del pacto de Dios con el ser humano, ¿verdad? Entonces lo están usando para eso, ya hasta eso dañaron. Entonces ahora con lo de love is love, uno oye la palabra love y también como que ya le quieren dañar la palabra amor ya también. La están dañando también, sí, exacto. Es cierto. Y todo eso, ese efecto descendente que todo lo daña, pues lo vemos. Cuando nuestra generación decide no tener en cuenta a Dios, pues se cumple lo que dice Romanos 1, que Dios los entrega entonces en una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Ah, sí, exacto, sí. Así que ya no, pues, como ya no se quiere tener en cuenta al Señor, pues ya la santidad del matrimonio, eso es cualquier cosa. Todas esas son ejemplos de espirales descendientes y todas las vertientes que podemos ver a lo largo de la sociedad cuando se olvida del Señor, tiene sus consecuencias, manito. Así que bien importante mantener en mente cuando vayamos ahora a este detalle. ¿Ok? Cuando entonces alguien dentro de toda esta confusión clama al Señor, estamos hablando de la sociedad, ¿verdad? Él escucha. ¿Ok? En algunas ocasiones Dios aparenta ser está fuera del alcance. En algunas ocasiones el Señor no necesariamente está obligado a contestar, Él lo está obligado a contestar. Pero el Señor contesta. En estas ocasiones que vemos aquí relatadas en el libro de los jueces son ocasiones donde el Señor contestó. ¿Ok? Y aun cuando las personas no tienen temor de Dios, muchas personas claman al Señor en su momento de angustia y el Señor, porque es bueno, amén, les atiende. Eso no quiere decir que Él está atendiendo a aquellos que son sus hijos y sus hijas, es que Él es bueno. ¿Ok? Yo estoy seguro que usted antes de haber sido hijo o hija de Dios, usted puede relatar situaciones así donde usted veía que el Señor estaba obrando en su vida, pero usted no le servía, porque el Señor es bueno. Eso dice, para siempre es su misericordia. ¿Ok? Pero muchas personas hoy día piensan que Dios está allí para ayudarme a salir del hoyo. Y piensan que esa es toda la relación que Dios quiere con el hombre. Pero esa relación de Dios resolverme no representa para mí nada que sea permanente. Simplemente Él me resolvió porque Él es bueno y no está obligado a ello. Amén. Lo que Él quiere es que todo el mundo venga arrepentido, servirle, salvar su alma. Amén. Y de ahí en adelante romper con el lazo y la atadura y el vicio de pecado para servir al Señor. Amén. Y salir de esa espiral. El único que nos puede sacar de ese hoyo hasta allá abajo, que ni la luz llega, es el Señor. Es el único que nos puede sacar de allí. Amén. Así que, si lo aplicamos a nosotros como creyentes, amén, diría yo que no debería ser aplicable el hecho de estar sumido en una espiral hasta abajo, allá abajo metido en pecado, porque eso sería algo inaudito e inusitado. ¿Sabes lo que esas palabras estamos usando de domingo, las estamos usando el lunes? Pero es algo completamente irreal, completamente, ¿verdad?, inaplicable, completamente raro, extraño, que un creyente se viera atado en pecado de una manera que esté como si fuera una persona de mundo. Por eso es que cuando usted está en Cristo, el Espíritu Santo está trabajando en usted y usted tiene que dejar que el Espíritu Santo trabaje. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo empieza a trabajar con usted y hay cosas y obras del Espíritu Santo en su vida que a usted no necesariamente le gustan,
¿Por qué? Porque a la carne le encanta lo malo y la porquería. Y el Espíritu Santo trabaja en su vida para eliminar eso. Amén. Pero no se desespere cuando tenga esa primera sensación, porque el Espíritu Santo también transforma nuestra mente. Y las cosas que antes a usted le parecían como no tan agradables, aunque le agradaban al Señor, como perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Y Pedro dijo, déjame no ir muy exagerado, pero le puedo hacer una rebajita. Le voy a decir 70 hasta 7, porque los fariseos dicen 3, pero si yo voy 7 es más que 3, creo yo. Por lo tanto, debe ser mejor. Y él le dijo, no, 70 veces 7, no 46. Entonces te pone uno a pensar, wow, y toda esta gente irresponsable que está al lado mío. Entonces yo no puedo ser el que me la hace, me la paga. No. Amén. Entonces eso a la carne no le gusta, porque la carne es dando y dando. La carne es el que da adelante, da 2 veces. La carne no es, déjame ver, ¿verdad? Porque yo quiero dar lugar a que Dios obre en mí. Bien, en lugar de que la carne obre en mí. Muchas veces a la carne no le gusta, pero a Dios le agrada. Eventualmente el Señor transforma tu mente para entonces que Él y tú vayan trabajando de la mano. Amén. Así que el Señor no quiere ser el Dios del resuelve. Él quiere ser el Dios que salva, redime y que transforma tu vida. Amén. ¿De qué manera saber que Dios está interesado en proveer para tus necesidades eternas? Tendría que cambiar tu forma de ver tus circunstancias presentes. 2 cosas importantes: necesidades eternas versus circunstancias presentes. No le daría yo tanta importancia a las circunstancias de este mundo, sino que estaría más pendiente a la eternidad. A lo eterno. De hecho, la palabra del Señor nos dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba, como le aconsejaba a los de Colosas, ¿verdad? ¿Y por qué no podemos poner la mira en las cosas de abajo? Quiere decir que usted no va a mirar nada abajo. Sí, usted tiene que mirar lo de abajo, ¿verdad? Para ver su entorno. Pero usted no pone su esperanza en lo que está aquí abajo, porque lo que está aquí abajo todo será deshecho, como decía Pedro. Entonces, si usted se fija en lo de ahora, en lo inmediato, usted entonces es miope espiritualmente. Usted no puede ver a la distancia todas las cosas grandes que Dios va a hacer. Otro peligro de mirar cerquita es que usted piensa, se transforma usted en heliocéntrico. ¿Sí sabe lo que es heliocéntrico? ¿Usted se acuerda de Galileo? La gente en el tiempo de Galileo decían que la Tierra era el centro del sistema solar. ¿Usted recuerda aquel debate? Y otros científicos dijeron, no, el centro de este sistema solar, que ahora se llama sistema solar, el centro de lo que conocemos, es el Sol. La Tierra da vuelta alrededor del Sol. No, eso es una herejía, eso va en contra de lo que Dios decía. No sé exactamente dónde veían eso, pero así era la cosa, ese era el debate que había. ¿Ok? Cuando usted se torna en heliocéntrico es que piensa que usted es el Sol. Y todas las cosas dan vuelta alrededor de usted. Estábamos el otro día bromeando, Lorian y yo, sobre una persona que decíamos que era Plaza Las Américas. ¿Usted sabe cuál es el eslogan de Plaza Las Américas, verdad? El centro de todo. Pues una persona, Plaza Las Américas, es que piensa que qué suerte tienen los demás que yo esté aquí en medio de ellos. Deben sentirse privilegiados porque yo imparto, ¿verdad? E irradio esa bendición, y si en mí nada de las cosas que hay subsisten, ¿verdad? Empieza ya a tomar una personalidad que no es y que no le toma. ¿Ok? Si yo pienso, sin embargo, que Dios tiene un plan maestro del cual yo soy una infinititita parte, y que sus consecuencias están fijadas más en la eternidad que en esta, entonces ya yo empiezo a entender quién soy yo. ¿Ok? Pues si yo cambio todo eso, pienso que todo está esperando por mí, y no es así. Amén. Ahora bien, el pueblo de Israel tenía ese síndrome de pensar que ellos eran la última Coca-Cola del desierto caliente, y no es así. Amén. Dios los escogió a ellos para mostrar en ellos su misericordia. ¿Ok? Cuando llegaron a la tierra prometida, y ya estaban en la tierra prometida, ya habían hecho conquistas y todo, se habían establecido, ¿ok? ¿Qué hicieron? Adoptaron las prácticas paganas de sus vecinos, los ídolos y toda la cosa. Cuando ellos hicieron eso, Dios traía sobre ellos consecuencias, ¿ok? Y de momento, ay Señor, perdónanos, ayúdanos. Esos son los ciclos que le había hablado. Y Dios les oía en su misericordia, les levantaba el libertador. Y ellos de momento entraban en victoria y todo volvía como que estaba aparentemente para el tiempo como estaba Josué. Y de momento, otra vez.
Y otra vez, así que el libro de los jueces es ese círculo vicioso, que lo hemos mencionado antes, lo mencionamos aquí para que no se nos olvide, que ese es el contexto. Entrando en la realidad nuestra ahora, ¿cómo ha usado Dios otros? ¿Cómo han usado otros, sus dones espirituales, otras personas, para servirte y alentarte para el beneficio de tu fe en Cristo Jesús? ¿Sabes qué son los dones espirituales, verdad? Los maestros, predicadores, consejos, el ejemplo. Porque dice que los dones son para ministrar a la iglesia, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor, allá en Romanos 12, 1 Corintios 12, entre muchos otros lugares, amén. Apoyo, todo, amén. La palabra de consejo, la palabra de fe, amén, todo ello, amén. Porque la realidad es que en el día a día, en el vivir, suena bien bello, y lo es, no me malentienda, lo es, el mirar a la eternidad, a la larga distancia, pero mientras tanto hay una realidad que tenemos la batalla todos los días. Estábamos diciendo el domingo que tenemos que batallar, no es con lo que está externo, tenemos que batallar primero con nosotros, y de encima de batallar con nosotros, tenemos que batallar con lo externo también. Pero el Señor está con nosotros para empoderarnos para hacerlo, amén. Pero tenemos que mantener la vista en la eternidad. Amén, gloria a Dios. Ahora bien, los jueces en aquel tiempo comienzan con Otoniel. Usted recuerda a Otoniel, ¿verdad? ¿Ok? Y trajo paz por 40 años. Después vino Ahón y allá batalló con Eglón, rey de Moab. Leímos de Débora, ¿verdad? Y Barak, Sísara y Jael en el estudio pasado, amén. Así que todo ello es parte de esos jueces que llamamos los primeros jueces como tal. Ahora vamos a hablar de Gedeón, que era un líder que casi no parecía líder, y Dios usó unas formas, ¿verdad? Esotéricas, unas formas diferentes, para que él entendiera que el que libraba era Jehová, amén. Después Jefté, del cual no vamos a hablar, desde que Jefté también juzgó a Israel. Jefté fue el que dijo: Jehová, si tú me das la victoria, cuando yo llegue, el primero que salga de mi casa lo ofreceré en holocausto. ¿Okay? Ahora, después eso lo aclaramos, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que es que Jefté sacrificó a su hija y la quemó en el fuego. La realidad fue que Jefté la dedicó como doncella para servir al Señor. Allá era su única hija, así que ella fue virgen toda la vida. Eso es lo que quiere decir. Y lo notamos, dicen, porque ella salió y fue, y allá en el campo lloró su virginidad. Pero he escuchado muchas veces que dicen: no, allá Jehová aceptó un sacrificio humano. Eso no es así. Hay que leer con calma, hermano, lo que dice la palabra. Amén. Y el último hombre, quien vamos a hablar hoy allá en el capítulo 16, de Sansón. No podía faltar Sansón, que fue bendecido por Dios por una fuerza, ¿verdad?, sobrenatural, y sirve como un ejemplo del último fracaso definitivo de todos estos jueces. Uno dice: oye, ¿por qué el Señor permitió esta época de los jueces, verdad? Cuando usted hace una recolección y va viendo lo que está pasando, se da cuenta que lo que quiere ilustrar el Señor es que cuando el pueblo que dice ser de Él en realidad no lo es, pues va a suceder esto todo el tiempo. ¿Ok? Esos círculos viciosos los deberíamos ver en nuestra comunidad, en nuestra sociedad hoy día. De momento hacen algo bien y de momento 3 cosas mal, y así siguen. Como dicen en Puerto Rico, no sacan los pies del plato. Porque cuando el Señor no está como el centro de honra y gloria, estas cosas pasan. ¿Ok? Ahí vemos vestida de rosa a Dalila, asustada, ¿verdad? Cuando el templo de allá de Dagón se cayó, allá en la tierra de los filisteos. Amén. Era para mostrar al fin y al cabo, después de la historia de los jueces, que tenían que venir el juez, el Señor. Esa es otra forma de ilustrar que los métodos humanos no sirven ninguno. Tiene que venir el Señor en definitiva. Así que si la ley de Jehová fue puesta para ilustrar que éramos pecadores y tenía que venir un Redentor, el periodo de los jueces fue permitido para ilustrar que tenía que venir el Rey de todos. Sin embargo, antes de ello, el Señor permitiría que vinieran reyes humanos, que al principio parecía que todo estaba resuelto, pero después pasó lo mismo. Porque ni la ley, ni la buena voluntad, ni los mejores gobernantes humanos pueden traer lo que solamente el Hijo de Dios trajo. Amén. Bendición y vida eterna. Todo eso fue para ilustrar precisamente
el hecho de que Jesús era el que tenía que venir. Amén, hermano. Lo que estamos ilustrando ahora, se me olvidó que había puesto esta pregunta, ya la contestamos. ¿De qué manera esta espiral descendente de que vemos en los jueces y que vemos en nuestra sociedad señala que hay necesidad de Jesús? ¿Quién es el único que resuelve esa problemática? Jesús. Jesús detiene todos esos círculos viciosos, todas esas espirales descendentes. Solo de Jesús la sangre. Si el Señor resuelve y te quedas atado en pecado, no pasa nada. Eso es como cuando te das un golpe y te pones un vendaje por encima, pero por dentro lo que está es la gangrena comiendo. Tú te pones un vendaje, pero como no lo ves, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero en realidad el problema está ahí, hay que resolverlo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Pues vamos a ir a la palabra del Señor. Así que a través de los jueces vemos a Jesús. Amén. Los jueces salvaron a la gente mientras todavía estaban vivos. Cuando el juez se moría, pues ya no podía hacer nada. Jesús salva a su pueblo para siempre al haber resucitado de los muertos, porque Él vive para siempre. Amén. Comparación, el ejército de los 300 de Gedeón empezó con 10,000, al final fueron 300. ¿Ok? Dios se glorificó a través de la debilidad, porque con 300 pudo vencer un ejército muchísimo más grande. ¿Ok? Lo que está enseñando esta historia de Gedeón, ¿a qué? Es que Dios en su sabiduría salvó a la humanidad con uno solo, a través de Cristo Jesús. Amén. Aún en su humillación, eso fue precisamente lo que usó el Señor para salvar la humanidad. Sansón, la muerte de Sansón fue una venganza contra sus enemigos idólatras, contra los filisteos. La muerte de Jesús, sin embargo, en vez de ser venganza contra sus enemigos, fue salvación para sus enemigos que creen. Y cuando creen, dejan de ser sus enemigos. Usted sabe, cuando usted no ha creído, usted es enemigo de Dios. Samuel, que fue precisamente profeta y fue el último juez, por así decirlo, la transición entre los jueces y el primer rey Saúl. Fue un profeta que en Dios se le reveló mediante su palabra. Amén, ¿te vio? Lo estudiamos, ¿verdad? También en los estudios dominicales. Pero en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Su Hijo es mucho mejor que Samuel. Amén. Así que, como el Señor Jesús les decía, allá los de Nínive se arrepintieron con solamente que fuera Jonás. Y aquí hay mucho más que Jonás. ¿Ok? Como quien dice, ¿por qué entonces no se arrepienten ustedes? Lo mismo pasa contra Samuel y Jesús. Amén. Así que los jueces eran personas imperfectas, quienes Dios usó de maneras inesperadas para librar a su pueblo y mostrar que Él es la fuente de salvación. Esa era la idea. ¿Ok? Jesús es el perfecto rescatador. Bendito sea Él. Amén. Que derrotó el pecado y la muerte. ¿Ok? De una manera inesperada. El primero que cogió de tonto fue al demonio, que pensó que el demonio pensó que era victorioso y salió todo lo contrario. ¿Ok? A través de la muerte y resurrección de Cristo, vino a traer perdón de pecado y liberación de toda atadura para los que creen en Él. Amén. Bendito sea el Señor. Señor es bueno, hermano. Vamos a un vídeo, en el nombre de Jesús. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Amén. Este no es el primer versículo de Jueces, es el último. En aquellos días no había rey en Israel. Así es como termina el libro de los Jueces, sin rey, sin justicia, sin respuestas y sin plan. Simplemente no parece correcto, ¿cierto? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está el rescate? ¿Dónde está la mano de Dios en el mundo herido buscando dirección, pero encontrando dolor? Tenemos que buscar. El libro de los Jueces muestra que la obra de Dios está en las personas quebrantadas que Él usa para hacer las cosas completas. La esperanza que necesitamos está en el patrón de Dios, proporcionando salvación y abriendo camino incluso para las personas que están atrapadas en pecado.
especialmente para las personas que están atrapadas en el pecado. En aquellos días no había rey en Israel, pero Dios dio su fuerza a los débiles como Gedeón, dio poder a los desesperados como Sansón, dio la victoria a las víctimas en muchas situaciones oscuras, dio gracia a los pecadores y todos ellos eran pecadores. Sus propios jueces eran insuficientes, no tenían la fuerza para redimirse por su cuenta, pero tuvieron la ayuda de Dios y la mano de Dios, y Dios fue suficiente. Vemos esto en todas sus historias. Gedeón se escondió solo en un lagar, diciendo ser el más pequeño de los más pequeños. Pero Dios lo llamó un hombre valiente y poderoso. Dios lo llamó un hombre poderoso de valor y luego lo hizo así. Paso a paso, Gedeón avanzó con fe temblorosa y Dios se mostró a sí mismo fiel. Desde el lagar, escondiendo y trillando trigo, hasta la orilla del río donde su ejército se agachaba para beber, hasta las colinas que rodeaban a los hombres de Madián, tocando trompetas y rompiendo frascos. Gedeón era débil, pero Dios proveyó la fuerza para ganar. Gedeón tuvo miedo, sin embargo Dios lo usó para traer libertad a su pueblo. Jefté era más tonto que fiel, pero la Biblia dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él y el pueblo fue liberado. Sansón vivió en pecado y rompió sus votos, pero aún así se rompieron los pilares y los enemigos fueron aplastados cuando clamó al Señor. Pero en aquellos días no había rey en Israel. Solo había gente desesperada, con líderes rotos y un buen Dios. Y aún así termina con: en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Cómo puede ser ese el versículo final? ¿Cómo puede un libro de la Biblia terminar con esas palabras? Bueno, esto es lo que necesitas recordar. Este era el final del libro, pero no el final de la historia. La historia de Dios es una historia de redención. La historia de Dios es una historia de esperanza. Y eso significa que cuando lees la Biblia y algo parece sin esperanza, solo tienes que pasar la página. ¿Y adivina qué? Si sigues pasando las páginas, el Rey verdadero finalmente viene. Si sigues pasando las páginas, la salvación se levanta, la esperanza perdura, el héroe llega. Estos jueces no eran los verdaderos héroes, eran solo imágenes de uno que habría de venir. Ellos no eran los verdaderos rescatadores, simplemente nos mostraron cuánto lo necesitábamos, cuánto le necesitamos. En aquella época no había rey en Israel, pero eso no siempre sería cierto. En aquella época no había rey en Israel, pero esos días no durarían para siempre. En aquella época no había rey en Israel, pero un día habría un rey y un día todo estaría bien. Hermano que nos da el vídeo para poder entender, ¿verdad? Y repitió la hermana que estaba dando el audio del vídeo: no había rey en Israel, no había rey en Israel, no había rey en Israel. Hacía falta un rey, pero no era un rey de carne y hueso, porque después vendrían reyes de carne y hueso. Y Jehová le dijo a través de Samuel: mire, esos reyes lo que van a hacer es enseñorearse de ustedes. Pero el rey que vendría, el Todopoderoso, amén, dice que su yugo es fácil y ligera su carga, bien diferente a cualquier otra solución humana que la gente pueda inventar o pedir. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor para reseñar, estos dos jueces que nos vamos a enfocar ahora, Gedeón y Sansón. Vamos al capítulo 6 de los jueces. Amén.
Muy bien. ¿De qué manera, según hemos estado viendo, los jueces nos muestran que necesitamos al perfecto juez en Jesús? Amén. ¿Hubo algo permanente en la solución y bendición que trajeron los jueces? No. Pues necesitamos algo permanente y para siempre. La única obra y el único autor de ello puede ser el Señor Jesús. Amén. ¿De qué manera entonces la ausencia de un rey de Israel durante ese periodo que vemos de los jueces nos prepara para esperar al rey prometido de Dios? O sea, podemos comparar el periodo de los jueces con el periodo de Puerto Rico hoy. Hay personas que dicen que la cosa está buena, que está en la isla del Cordero, porque lo ven retratado en el escudo. ¿La cosa está buena, verdad? ¿Está buena? La cosa no está buena nada. Y no es porque queremos ser pesimistas, pero como usted ve, que el que gobierna aquí en Puerto Rico no es el Señor. Eso tiene que cambiar. Y el único que lo puede cambiar es el Señor mismo. Amén. Así que la palabra del Señor alude a que toda la redención, toda la creación espera desesperadamente la redención. ¿Ok? Porque aún la misma tierra dice que va a ser destruida, va a haber cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nuestros cuerpos, estamos diciendo ayer, que en nosotros mora la vieja naturaleza, porque aún no hemos sido transformados al cuerpo de la gloria suya, de la gloria de Cristo. Amén. Así que hay tantas cosas que esperan esa redención. El único que puede obrar esa redención es el Redentor, nuestro Señor. Bendito sea Él. Amén. Así que si nos adentramos entonces a lo que nos dice la palabra, vamos a Jueces 6, 11 al 16. En un hermanito hay 3 porciones. Creo que 4 porciones, creo que son 3. Si hubiera una, creo que una, no sé si llegué a dividirla o no. Pero son por lo menos 3, necesitamos 3 voluntarios. Un hermanito, Rebeca lee esta primera, la segunda la lee la hermanita Nile, y la tercera, acá, vamos a darle aquí, están las damas adelante. No, está bien. No, pues quiere Héctor. Vamos a dejar a Héctor, para que no sean todas damas, ¿ves? Entonces es Rebeca, Nilda y Héctor. Vamos a ver lo que dice Jueces 6, 11 al 16. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole a Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces se le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. En aquel tiempo, en lugar de ser, ¿verdad?, estar oprimidos entre los varios opresores que se nombran mucho en los jueces, el tiempo va cambiando porque el rango de tiempo eran como 300 y tantos años. Muchas veces prevalecían los moabitas, otras veces prevalecían los filisteos, como va a ver ahora, justo con Gedeón, con Sansón, y más adelante en el tiempo de Saúl y de David, los enemigos primeramente eran los filisteos, pero en tiempos anteriores, como vemos aquí en el tiempo de Gedeón, Madián, ¿okay?, era uno de los enemigos de Israel que le causaba mucho problema. Amén. Así que ven el contexto de la historia aquí, que Dios a través, ¿verdad?, de su ángel encontró a Gedeón debajo de una encina, de un árbol, ¿ok?
y era un lagar donde se sacudía el trigo para que el grano cayera abajo y la paja se volara. ¿Ok? El lagar era más bien para exprimir uvas, pero él estaba allí escondido, ¿ok? Porque él tenía miedo que los madianitas vinieran a robarse el trigo. ¿Ves? Y él estaba allí pensando que los madianitas no iban a ir al lagar, porque ciertamente lo más probable es que esa no era época de uvas, y dijeron, pues allí no va a haber nadie porque no es época de uvas, pero estaba él allí en el hueco donde típicamente caían las uvas exprimidas, usándolo como un hueco en el piso para que cayera allí el grano. Él estaba allí aventando, en lugar de una era que se le llamaba en aquellos tiempos, él estaba haciéndolo en un lagar. Por eso es que estaba allí tratando de pasar desapercibido, pero el ángel de Jehová lo encontró y le dijo, mira, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. El Señor ve muchas cosas que a veces ni uno mismo las ve. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos así de mal? Madián está oprimiéndonos. ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en medio de los madianitas? Y mirándole Jehová, como que da la impresión, no sé la verdad, Jehová lo miraba con paciencia. Ve y con tu fuerza esta que tienes vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas. Y él diría, con la fuerza mía yo voy a librar a Israel. El Señor está tratando de llevarlo a él a donde está la verdadera bendición, ¿verdad? Para que él entendiera, no te envío yo y vas a poder salvar a Israel. Y él dijo, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. En otras palabras, si fuera puertorriqueño, yo decía, soy un infeliz. Yo en realidad no tengo nada de estos dotes que tú dices que yo tengo. Pero Jehová le dice, yo ciertamente voy a estar contigo y derrotarás a los madianitas, como si los madianitas fueran un ejército de uno, como si fuera un solo hombre. ¿Ok? Ahora, lo que usted va a ver más adelante, ¿verdad? Es que Gedeón le pide seguridad al Señor, porque él no lo creía que el Señor podía librar a Israel a través de él, especialmente él. Él pensaría, hay muchos mejores que yo, más líderes, más fuertes, guerreros y todo. Él no era guerrero, ni era fuerte, ni era líder. Él simplemente era un infeliz que estaba escondiéndose para que no lo descubrieran, tratando de sacar trigo para hacer pan. Y el Señor le dice, mira, varón esforzado y valiente, a través de ti yo voy a librar a este pueblo. Imagínense. No es para ser duro con Gedeón, pero si el Señor nos dijera eso mismo a nosotros, mira, a través de ti tú eres el que es, pues uno diría, ay, como ya seré yo, estaré yo capacitado. Pero ¿sabe qué? El uno encontrarse incapaz es el verdadero comienzo. El problema es cuando uno se cree heliocéntrico, que todo da vuelta alrededor de uno y que es con el poder de nuestra fuerza. ¿Ves? Ese es el problema. Creo que algún hermanito levantó la mano, hermanita Rosana. Es que estoy viendo aquí que yo había notado que Gedeón es de la tribu de Manasés. Sí. Dice, entonces ese es descendiente de José. Sí. Y los madianitas fueron a los que José fue vendido, ¿verdad? Cuando pasaban por donde él estaba en la cisterna. O primero pasaron los madianitas. Después que los madianitas, porque él pasó de mano 2 veces. No sé si fueron los madianitas, después lo vendieron a otros más que fueron a comerciar a Egipto. Él pasó de mano. Pero que como que están todos esos todavía ahí mezclados. Y de Madián era el suegro de Moisés y la esposa de Moisés también vino de Madián. Y Madián era la región que estaba al norte de Egipto, entre Egipto y lo que era ya Moab, Edom y el resto de la tierra prometida. Era Madián como tal. Amén. Así que eso era lo que estaba sucediendo, hermanito. Amén. Ahora, vamos a algunas preguntas para poder entender. ¿Qué es extraño respecto a la manera en que el ángel se dirigió a Gedeón? ¿Cómo le dijo? A mí es evidente que el Señor está mirando el futuro. El Señor estaba viendo el momento cuando este varón iba a tener la victoria por la fuerza del Señor contra su enemigo.
Pero en ese momento Gedeón no se consideraba nada, para nada. ¿Qué nos dice también acerca de lo que Jehová ve en nosotros? Claro, Jehová ve en nosotros cosas que nosotros no vemos. Amén. Bendito sea el Señor. Otros relatos bíblicos que podamos pensar que concuerdan y nos recuerda esta conversación entre el ángel y Gedeón. El ángel vino a dar un designio y hubo una redacción de aquel a quien el ángel le hablaba. ¿Ah? Jacob también. María. Moisés. Ay, Señor, te ruego que envíes a través del que debes enviar, que obviamente no soy yo. Sí, y muchos se encontraron incapaces. ¿Ok? Isaías. Ay, hoy es el día de mi muerte, dice, porque he visto con mis ojos a Jehová de los ejércitos. ¿Okay? Dice que Jehová purificó, mandó a un ángel purificar sus labios. Y ahí él dijo, entonces ahora envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Decía Jehová, envíame a mí. Daniel no hay una evidencia de tal cosa, pero si lo había en su corazón, yo no lo dudo, ¿verdad? Porque típicamente... Sí, pero lo que estoy diciendo es que a quien el Señor le anunciaba decía, yo no sirvo para esto, Señor. Yo soy incapaz, yo encuentro que, pues vamos a decirlo así, no te estarás equivocando, Señor. Y en realidad era otra persona, ¿ves? Pero por eso decimos que el Señor ve cualidades que, y posiblemente no las tiene todavía la persona, pero el Señor a través de su poder se las va a impartir, amén. Eso es algo bien importante que tenemos que también considerar. También aquel, ¿cómo se llama él? Zacarías no le creyó a Jehová también. Y podemos ver tantos y cuantos de ellos. Jeremías también, que soy niño, decía. Soy niño, soy incapaz. Digo, no digas no soy niño porque yo te envío, decía el Señor. Claro, mira, saca cuenta, fácilmente uno saca cuenta, pasan la docena que se nos encuentra en la palabra, amén. Bien importante. Ok, ¿qué diferencias, verdad? O si piensas que hay alguna diferencia entre cómo Dios te ve y cómo tú te ves. Y si es así, ¿cuál podría ser esa diferencia? Eso es para que usted medite. Por lo que acabamos de decir, que nosotros nos vemos de una forma, el Señor nos ve de otra. Amén. O sea, todo tiene que ver con el contexto, porque si el Señor pone en nuestro corazón que nosotros somos los que vamos a hacer tal cosa, usted nunca puede decir, no, es que yo no soy, yo no puedo. Porque la palabra del Señor te da ejemplos de aquellos que decían, yo no puedo, y claro, ellos no podían, era verdad, pero el Señor podía, a través de ellos, amén. No es que usted pueda o no, es que el Señor le quiere usar de instrumento, amén. Esa es la diferencia. Gloria a Dios. Ahora bien, usted ve, ahí vemos a Gedeón escondido debajo de la encina, allá dándole, haciendo que era trigo, pero no era trigo, haciendo que era uva, pero no era uva, era trigo. Él estaba tratando de sacarle la paja al trigo sin que los madianitas lo vieran para que se lo robaran. ¿Ok? El que está sentado al lado es el ángel de Jehová. Hemos estudiado a través de la palabra acerca de quién es el ángel de Jehová, ¿verdad? El Señor Jesús estaba hablando con él allí, solamente que no se había manifestado todavía como Emmanuel, como Dios encarnado. Pero qué clase de bendición esa, que tú estás allí asustado, muerte de miedo, y se te para al lado el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que iba a venir a arreglar todas las cosas que parecían inarreglables, amén. A ese fue que se le apareció a Gedeón. Parte de lo que Gedeón le pidió al Señor era una señal. ¿Te acuerdas de lo del vellón? A veces uno piensa, ¿y cómo puede ser posible que Gedeón exprimiera un vellón si el vellón es muy duro para exprimirlo? Y es que nosotros le llamamos vellón al no sé, depende de qué área sea usted de Puerto Rico, puede ser de 10 o de 5. Pero vamos a decir que es de 7,5, ¿verdad? Para ir en promedio. De 10 o de 5. No, porque entonces, si no, que el de 5 se llama níquel y hay personas que le dicen vellón también. En Añasco, por ejemplo, le dicen vellón al de 5. En otros sitios le dicen vellón al de 10. No es ninguno de los dos, es una piel. Y la piel fue la que, entonces él le dijo al Señor, dame una señal, ¿verdad? Que cayera en las dos ocasiones
el rocío, o sea, el sereno, que lo llamamos sereno, iba a caer en todos lados menos en la piel. Y en la otra cayó en la piel y en el resto no cayó. Dice, wow, el único que puede hacer ese milagro es el Señor. Y lo pidió 2 veces para estar seguro de que Dios le había escogido. Amén. No hay nada malo con usted pedirle seguridad al Señor, ¿oyó? Imagínese si el Señor le quería encomendar algo tan grande, él tenía que estar seguro. Claro está. Por eso le decía, no se enoje mi Señor ahora si le pidiere otra señal más. Y el Señor le concedió la señal. Amén. Va a leer la hermanita Nilda, Jueces 7, 15 al 22. Amén. ¿Cómo dice? Yo creo que ese micrófono no está, ¿o está apagado? Abajo, verde. Sí. Ahora, mírame ahora. Ahora sí. Ahora, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quedaron los cántaros que llevaban en sus manos, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quedaron los cántaros, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bethsida, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabal. Amén. Ya. ¿Qué pasó? Primero habían 10,000 y después el Señor los filtró, los puso en una prueba a beber en el arroyo. Dicen que unos bebieron como los perros, ¿verdad? Y otros bebían como bebían los siervos, ¿verdad? Tal y cual, chequeando. A ver, unos bebieron tomando agua sin estar fijándose lo que había alrededor, otros bebían, ¿verdad? Chequeando alrededor. Pues esos son los 300 que fueron filtrados. Él pensaría: ay, si hubieran quedado más, pero el Señor me dio 300 soldados. Amén. Pues con ellos eventualmente, ¿ok?, llegó Gedeón, ¿ok?, hasta encontrarse con el campamento de Madián. Y el campamento de Madián estaba todo, ¿verdad?, reunido allá en el campo. Y dice que él tomó, ¿verdad?, en su mano los chofares, las trompetas, para hacer ruido, y unos canastos o unos cántaros vacíos donde podían meter las antorchas que estaban prendidas, para que no se vieran que estaban prendidas, para que estuviera todo oscuro, ¿ok? Y entonces mandó a tocar las trompetas, hacer ruido, y rompieron los cántaros. O sea, como que vino las trompetas y se iluminó todo aquello. Acuérdate que en aquellos tiempos no habían postes, ni vehículos, ni estas cosas que nosotros estamos acostumbrados, que a veces está de noche y ni de noche está, usted ve por donde quiera. Pues en aquellos tiempos eso estaba como boca de lobo, como dicen, completamente oscuro, seguramente, no había ni luna, lo más seguro.
Y ella estaba en el campamento de Madián y todos los ejércitos allá abajo durmiendo plácidamente. Y de momento se forma este revolú. Y se prendió todo así. Y entonces cuando gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, ¡wow! Y empezaron a correr así. Y la luz venía tratando de encejar a todos allí. Y se volvieron locos los de Madián. Se volvieron tan locos que empezaron a matar al primero que veían. Claro, y el primero que veían no era enemigo, era de ellos mismos. Y usted dirá, claro, y también el Señor, estoy seguro, los tostó un poquito. También, el Señor es así. La gente piensa que hace lo que le da la gana. Es lo que el Señor permite que pase, amén. Y se confundieron de una forma, ¿ok? Que no solamente corrieron escapando de los 300, dice el verso 23, que se juntaron los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y siguieron a los madianitas. ¿Ok? Y mataron a sus dos príncipes, a Oreb y Zeb. ¿Ok? Los persiguieron, pero millas largas, hermano, a todos ellos, y los acabaron por completo. El Señor le dio la victoria, pero aparatosa, o sea, de un día para otro, no sé si usted se da cuenta, de un día para otro, todos estos que habían oprimido a Israel, se descabó todo ese asunto en un solo día, en una noche para ser preciso, por el poder de Dios. Maíta Lucy. Sí, después de eso, cuando vieron que la cosa era para perseguirlo, se le añadieron un montón más. Pero el que obró la victoria, porque los 300 lo que hicieron fue gritar y prender la lámpara, vamos a decirlo así. Iluminar a aquellos con los cántaros rotos y tocando, haciendo ruido. El que dio la victoria fue el Señor. Amén. Fue cuando más tarde que vendría aquel asirio, Senaquerib, a invadir a Jerusalén. Creo que es capítulo, no sé si 36 o algo así de Isaías, por ahí. Y el Señor dice que salió el ángel de Jehová y mató, pero yo no sé cuántas decenas de miles en el campamento de los asirios, que cuando se levantaron por la mañana era todo campo de muertos allí. ¿Quién libró ahí? El Señor libró ahí. Amén. O sea que cuando el Señor quiere hacer las cosas, el Señor las hace a la forma de Él, hermano, no es a la forma de nosotros. Amén. Y aquí libró, no peleando hombre contra hombre, sino que el Señor causó una confusión a tal grado que los madianitas se mataron entre ellos. Y los que quedaron empezaron a correr y el resto del pueblo de Israel los persiguió y los acabó a todos. Capturaron a sus dos príncipes, o sea, a sus dos líderes, y los mataron. Tan es así que donde mataron a Oreb le pusieron la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Parece que después con el tiempo decían, ese es el lagar de Zeb, ahí mataron a Zeb, y aquí esta peña que está aquí fue que mataron a Oreb. Claro, Oreb sin H, porque Cristo es la peña de Oreb, esa es otra cosa bien diferente. La peña de Oreb era la que estaba obrando allí para acabar con todos estos sinvergüenzas que estaban allí, bien diferente, hermano. Amén. Ahora bien, ¿qué demuestra esta victoria respecto a la manera en que Dios escoge obrar? Porque Dios escoge obrar de la forma que Él entiende que hay que obrar. No es de la forma humana, necesariamente. ¿Y a qué cosa te puede estar llamando Dios que no tiene sentido desde un punto de vista terrenal? Amén, para que usted medite. Gloria al Señor. Pues, ya usted ve lo que pasaba. Ahí vemos la forma en que el Señor escogió por Gedeón quienes iban a estar, ¿ves? Los que están de rojo allí bebiendo como si todo estuviera bien, versus aquellos que estaban pendientes a su alrededor. Amén. Así que por eso fue que Dios los escogió y permitió entonces que Gedeón fuera a la victoria. ¿Quién dio la victoria? Jehová. Enfoquémonos ahora, cambiando un poco de tema, en Sansón. ¿Usted conoce toda la historia de Sansón? ¿Qué parte de la historia de Sansón usted no conoce? Todo conoce de Sansón. ¿Cómo se llamaba aquella mujer nefasta que estaba aliada a Sansón? ¿Contra quién era la guerra de Sansón?
Usted conoce todas las hazañas de Sansón. Sansón con una quijada de burro mató yo no sé cuántos filisteos. Después por allá estuvo enojado y por allá cogió y le amarró zorras por el rabo y le puso en fuego, y las hojas con el rabo prendido en fuego se fueron por todos los sembrados aquí y le pegaron fuego a todos aquellos campos, y fue una cosa desastrosa. A Sansón le pidieron, para poder casarse con una de las filisteas, le pidieron una dote, o sea, un dinero en tantos vestidos finos de eso, y él fue, mató un montón de filisteos, le quitó los vestidos y los trajo para dar la dote. O sea, Sansón era una persona recia y poderosa porque Jehová estaba con él. Pero a Sansón le faltaba mucha sabiduría. O sea, ¿de qué vale tú ser fuerte y poderoso? Porque la gracia de Dios estaba sobre él. Pero en realidad le faltaba sabiduría, le faltaba cordura, le faltaba madurez, le faltaban tantas cosas a Sansón. Así que el Señor, ¿verdad?, puede dotar, pero si tú no tienes la sabiduría del Señor y te dejas llevar por Él, pues Sansón hizo un montón de cosas por impulso, y ahí era que siempre le iba mal, por impulso, por descuido, por no importar el ser obediente al Señor. Eso lo llevó a su ruina, aunque en ese momento último de ruina, pues logró vengarse de sus enemigos porque Jehová se lo permitió. Pero ¿de qué vale eso si tantas cosas que pudo haber hecho en el nombre de Jehová, él no fue posible, porque él era una persona que más bien él hacía lo que él quería? ¿Ok? Así que lamentablemente este es uno de los jueces que más se conocen, y por otro lado, ¿verdad?, ilustra la imperfección de aquellas personas que muchas veces pretenden ponerse en la mano del Señor porque el Señor les ha llamado. Era nazareo de nacimiento, nazareo queriendo decir que había sido apartado para el Señor, por lo tanto no se cortaba el pelo, ¿verdad? Otro que era nazareo era Juan el Bautista. Pero qué clase de diferencia entre Juan el Bautista. ¿Ah? Claro, Juan el Bautista no cogía piedras y las rompía como si en Sansón podía coger las piedras y las rompía así con las manos. Sansón mataba a miles y no se cansaba, ¿entiendes? Sansón hacía cuanta cosa había, cuanto portento. Fue a la ciudad aquella de Gat, la arrancó las puertas del frente de la ciudad y las ajató y las tiró para allá como si fueran 2 cajas de galletas. Era una persona bien fuerte, pero le faltaba sabiduría. Por el otro lado, Juan el Bautista, ¿verdad?, dice que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces hizo la obra del Señor como el Señor se la pidió, a la perfección. Amén. Bien diferente. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Lo va a leer el hermanito Héctor. Mire, versos 21 y 22 y versos 26 al 30 de Jueces. Usted dirá, pero es que estamos leyendo la última parte de la historia de Sansón. Sí, por eso mismo, porque vamos a enfocarnos en esa última parte, porque ya el resto usted la conoce. Amén. ¿Cómo dice, hermanito? Dice así. 21 y 22. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos,
Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Amén. Miren lo que pasó ahí, ¿verdad? Sansón había sido capturado porque se había dejado engañar por su liviandad, por aquella mujer que se llamaba Dalila, y le cortaron el pelo. Y por la peculiaridad de su relación con el Señor había dictaminado que mientras el pelo estuviera largo, la fuerza de Sansón iba a ser de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué el Señor los cogió así? Estoy seguro que para demostrar que cuando Sansón desobedeció al Señor y le dieron un rapado, lo dejaron sin pelo, su fuerza desapareció, porque quiere decir que Dios se había apartado de él por su desobediencia. Eso es lo que ilustra. Sin embargo, dice que lo castigaron, le sacaron los ojos, ¿ok? Y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. O sea, lo amarraron como si fuera un burro o un buey en un molino. Había dos piedras para moler, y a una tenía un palo, un eje para dar vuelta, y la amarraban a un animal para que diera vuelta alrededor así, a moler. Y lo pusieron como un animal para humillarlo. Le sacaron los ojos y lo tenían allí como si fuera un animal. Sin embargo, dice que el pelo de su cabeza comenzó a crecer, y parece que eso no les importó a los filisteos. La última porción que leyó el hermano Héctor, estaban ellos relajando con Sansón, divirtiéndose y trayéndolo para reírse de él. Y él se había acomodado entre las columnas principales de la casa. Típicamente esas construcciones no eran como ahora, que están hechas de varilla, cemento y todas esas cosas. Esas eran piedras, ¿verdad? Eran piedras talladas, habían dos columnas, acá dicen 2 o 3 columnas, o a veces una sola columna principal. Esta tenía 2. Y sobre todo ello pues descansaba el techo de madera, y las otras columnas estaban apoyadas. O sea, todo estaba bien precario. Por eso era que cuando había un terremoto las cosas se caían enseguida. Y él le pidió al muchacho que lo iba llevando, porque no tenía ojos, ponerse entre las 2 columnas. Y ahí, en ese momento de lucidez, le pide al Señor que le fortalezca. Y reconoció que la fuerza que él tenía venía del Señor. Y le dijo: dame la fuerza ahora, te ruego, solamente esta vez, para que tome venganza por mis 2 ojos de los filisteos. Eso no es razón, ¿verdad?, para que Dios le diera la fuerza. Pero el Señor, aún en su imperfección, es evidente que tenía como propósito castigar a los filisteos también. Pero no necesariamente ese debe ser el propósito por el cual Dios tiene que obrar en las personas, ¿verdad? Pero el Señor le concedió esa petición. Así que ya en su último momento, ¿verdad?, antes de morir, en su desgracia, Sansón deseó pues morir y llevarse enredado un montón de filisteos. Y así el Señor se lo permitió. Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y dice que los que mató en ese evento fueron más que los que había matado durante su vida, que eran montones, cientos, posiblemente miles de personas. Parece que ese lugar era como si fuera un coliseo de esto, y se fue abajo. Y ahí terminó la vida de Sansón, terminó la vida de este juez como tal. No se nos menciona en el resto de la historia ningún otro juez. Pero la parte más fea, si usted cree que ha visto cosas feas, hasta ahora en el libro de los jueces, los últimos capítulos, es un desastre. Es un desastre. Había uno que se inventó casi para su propia religión y se declaró sacerdote y tenía sus propios dioses y todas esas cosas. Ese capítulo 17 y 18. La historia del levita y su concubina. La tribu de Benjamín estaba sumida, estaba como los hombres de Sodoma. Literal, usted parece que está leyendo la historia de Sodoma otra vez. Sodoma y Gomorra. ¿Ok? El levita y su concubina, una cosa pero desastrosa. Dice, ¿pero qué es esto? Eso desemboca en una guerra civil. Todas las tribus contra Benjamín. Y mataron a todos los de Benjamín, dejando unos cuantos varones y también a sus mujeres. Se quedó sin mujeres la tribu de Benjamín. Y para resolver, se inventaron una trampa para robar mujeres de otro lugar, de otra área,
y se las robaban, las secuestraban y se las daban a los benjamitas. Eso era una cosa que metía miedo. Gracias a Dios que el libro se acabó, porque eso era un desastre lo que había. Por eso al final dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y te dice, eso es cierto. Cuando el Señor no está gobernando el corazón de las personas, eso se vuelve un desastre, hermano. Aquello era una cosa, te dirá, pero ese es el pueblo que entró a la tierra prometida bajo Josué, 300 y pico de años antes. Mire cómo estaba. ¿Te imaginas? Lo llega a ver Josué. Moisés se muere ahí en el momento al ver eso. ¿Está viendo? Ahora, dentro de ese contexto de los jueces, ocurre el libro de Ruth. Amén. Usted lo conoce también. Pero después la verdadera historia continúa con capítulo 1 de Primera de Samuel. Amén. Y ahí es que viene la historia de Samuel. Amén. Y empieza Samuel a juzgar a Israel. El último juez fue Samuel. ¿Okay? Fue un buen juez. Y al final de su juzgado, el pueblo pidió un rey. Ese es el tema que vamos a estar viendo. O sea, el contexto histórico que vamos a estar viendo ahora, empezando el martes de la semana que viene. Pero el verdadero contexto es que todo habla de la necesidad de un Redentor, que es el Señor Jesús. Todo apunta al Señor. Si usted dice, pero ¿y qué es esto? Pero esto hace falta que se arregle. Pues claro, el que lo iba a arreglar, el Señor Jesús. Usted mira hoy, ¿qué pasa con Puerto Rico que no explota? No se apure, que todo esto se arregla con el Señor Jesús. Dice que Él va a venir a reinar por 1000 años antes de hacer cielo nuevo y tierra nueva. Los que quieren a la buena, y los que quieren a la mala. Dice, todas las naciones vendrán y Él las regirá con vara de hierro. Estarán ahí. Pero ni aún así dice que al fin de todo sueltan al diablo y vuelve todo igual a lo mismo. Pues, ¿qué es esto? Pues como si fueran los jueces, part 2. Empieza otra vez lo mismo. No vale nada que el Señor haya reinado 1000 años físicamente sobre la tierra. Eso está en el evento futuro. Tiene que el Señor hacer todas las cosas nuevas. ¿Se recuerda que el Señor dijo eso? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Le dijo él a Juan. Él va a hacer todo nuevo. Y aquellos a quienes Él ha redimido los va a poner allí. Amén. Faltan un montón de cosas de aquí hasta allá, hermano. Unas cosas espectaculares que el Señor va a hacer. Pero mientras tanto, Él nos ha redimido y nos ha salvado. Amén. Para que estemos allá en el reino eterno de su Padre. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Amén. Así que si Puerto Rico se parece a unos jueces part 2, casi. Estamos ahí. ¿Ok? Así que vemos muchas relaciones, ¿verdad?, entre todo lo que hemos visto y lo que estamos viendo ahora. Así que la historia de Sansón es trágica, hermano. Pero a pesar de haber sido dotada de fuerza por el Señor, lamentablemente vivió una vida de orgullo. Un orgullo, y estaba reacio a reconocer que su fuerza venía del Señor. ¿Ok? Sin embargo, Dios le concedió un momento de destello al final de su vida como tal. ¿Ok? Pero lamentablemente, pues su vida terminó ahí. Y después lo que vemos allá en Israel era un desastre detrás de otro. Habrá esperanza. ¿Ok? Vamos a ver otra etapa. Esta no es la etapa final. Pero hubo destellos de gloria también. Así que el pueblo de Dios exige un rey. Es el próximo tema. Y vamos a estar en una unidad que se llama la esperanza de un rey. Okay, capítulo 8, capítulo 13 y capítulo 15 de Samuel. Amén, hermanita Lorian. Luego de este tema de desastre en el libro de los jueces, ¿verdad? Me vino a la mente el versículo, ¿verdad? Con esto quisiera leer esta porción porque son 2 versículos de mucha esperanza. Isaías 32, 1 y 2, que dice, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra
de gran peñasco en tierra calurosa. Amén. 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 El reinado del Rey justo. Amén. Muy cierto. Qué tremendas cosas nos dice la palabra. Amén. Por eso es que la vista la tenemos que tener puesta para cuando el Señor esté cumpliendo esto que está aquí. Ahora mismo el pueblo de Israel está esperando, ¿verdad?, un montón de cosas que ya fueron cumplidas en la persona del Señor Jesús. Por eso andan ellos, ¿verdad?, en la confusión y en el enredo que ellos mismos han creado. Pero cuando venga el Rey justo por vez segunda a establecer su reino sobre la tierra, amén, será para gloria de las naciones. ¿Ok? Mire cómo dice el verso 5, ahí mismo está leyendo Lorian. Dice el verso 4, dice: el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. No va a haber defecto. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. O sea, que ahora la gente le llama a lo malo bueno, a lo bueno malo. No, en ese tiempo no va a ser así. Amén. Qué bueno eso, ¿verdad? Esa es la justicia del Señor y eso viene con poder. Amén, hermano. Así que lea capítulo 8, capítulo 13 y capítulo 15 de Samuel para que tenga el contexto de lo que vamos a ver. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermanito, de lo que hemos podido estudiar hoy? Manito Héctor. Ajá. Ajá. Ha habido muchas. Usted dice de las de antes. Del 50, sí. Sí, yo me acuerdo. De las columnas, sí. Y las ponían bien, empezaron los tiempos de esas películas así como Ben-Hur y todas esas así bien épicas. Yo la última que vi fue como si fuera una serie que se llamaba The Bible, reciente, 6, 7 años atrás quizás o más. Y entonces Sansón lo ponían negro. O sea, nada que ver, pero ciertamente no, los israelitas no eran así. Pero como lo hicieron en estos tiempos modernos, pues que mirar lo que no pusieron a alguien que era como chino o oriental, pero nada malo con los orientales ni nada, pero bendito, estamos hablando, ¿verdad? Si queremos ser fieles a lo que dice la palabra, pues vamos a ser fieles a lo que dice la palabra, que sea algo más real. Pero la historia era bien bíblica del contexto, ¿verdad? Excepto ese detallito. De hecho, uno de los ángeles que bajaban sobre Sodoma, que sale también en esa serie, era oriental. Y el otro, pues, era rubio, porque tú sabes que los ángeles siempre los ponen rubios. O sea, que son cosas que a veces son un poquito que era como muy adrede. Pero dentro de todo sí. Pero esa original de Sansón y Dalila, de aquellos tiempos, sí. Esa que uno las veía en Netflix, cuando lo enviaban así en DVD. ¿Recuerda Netflix? Antes, que ya, ahora Netflix es todo streaming. Antes era, usted venía y se suscribía y le enviaban en un sobre la película, usted la veía y la devolvía. ¿Se acuerda de eso? Entonces, ahí es que uno veía un montón de películas que ya no están en streaming. Esas películas bien viejas de antes, de los 40, los 50, en los 30, los 20, esas películas te las ve. Yo no sé si todavía tienen ese servicio, no estoy seguro, pero es así. Amén, hermano. Vamos entonces a estar de pie. La semana que viene entonces vamos a esta porción. Recuerde mañana, a las 4 de la tarde allá en casa, Dios mediante, pues allá nos vemos. Amén. Para compartir como hermanos en Cristo y allí también pues cenamos y después ven los fuegos artificiales también. Amén. Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias ahora por ser bueno con nosotros, por dar esta bendición gigante de estar en tu casa con todos los hermanos en armonía. Gracias, Padre, porque lo que hemos visto hoy lo podemos enmarcar en el contexto de que tú eres el que vienes a arreglar todas las cosas. Y de paso ahora ya nos has redimido de toda maldición y nos has salvado y nos has puesto en tu reino, Padre Santo, porque tú eres bueno. Aún así falta tú completar la obra de redención sobre nuestro cuerpo, Padre Santo, para que podamos entrar en tu eternidad. Pero gracias, Padre, porque nos abriste el entendimiento y nos has salvado. Por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa bendición. Te pedimos ahora, Padre, que podamos ir con bien a nuestras casas y que tú nos protejas, Señor, en el camino y que mañana nos dejes un día de bendición y mañana por la tarde nos podamos dar cita todos allá en casa, Señor, para
gozarnos los hermanos en armonía. Gracias, Señor, te damos. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.